Mi nombre es Ricardo Plazas, ganador de proyecto de estímulos del municipio de Sogamoso en la categoría de Patrimonio e Información. Soy historiador y estas son 3 lecciones de historia, el nombre del proyecto. Y en la primera lección que vamos a tratar es la relación entre Sogamoso y los curas. Una historia pactada 3 rounds, lo he querido titular, y ya pues espero que sea de su agrado esta pequeña reflexión histórica. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta para este proceso es precisamente los antecedentes. Entonces, los antecedentes que uno podría entender eh, de este primer round, he utilizado exclusivamente los antecedentes republicanos. Entonces, bueno, los 3 rounds ocurren en el siglo XIX y en el siglo XX. Entonces, en este primer round, los antecedentes, ¿cuáles serían? Entonces, recordemos que en Sogamoso, en la colonia, fue asesinado un corregidor por parte de los indios. Los indios de Sogamoso son partícipes en la insurrección comunera. Y la expulsión de los jesuitas como uno de los antecedentes. Entonces, uno de los textos más interesantes que nos ayuda a acercarnos a la historia de Sogamoso en el siglo XIX es el siguiente. Es el informe que el cura hace en 1865 al señor arzobispo. Entonces, en este es José Nepomuceno Rueda, el que es cura en ese momento, y este es un informe, es un documento, digámoslo, oficial de la iglesia. Se encuentra la Luis Ángel Arango, digitalizado, también se encuentra. Y vamos a encontrar cosas como esta, ¿no? Llega el 28 de agosto del 65, después de casi 2 años de que el cura abandonó. Disgustos engendrados por la revolución de 1860 hicieron que mi antecesor abandonase Sogamoso intempestivamente, dejando abierta la casa cural con su archivo, la que cayó luego en manos del ejército que la ocupó. Esto tuvo lugar a fines del año de 1863 o principios del 64. Y con tal pretexto, la corporación municipal se reunió y dio un acuerdo declarando que la llamada casa cural era casa del distrito. Se la apropió, destinó su solar para hacer un teatro y la casa para una escuela. Pues estos son, digamos, los planteamientos clásicos del liberalismo radical que llega al poder en 1863. Y es precisamente la cuna de ese radicalismo liberal es Santander y Boyacá. Entonces, por ende, uno de los municipios más liberales pues es Sogamoso. Y muchas de las reformas de los radicales se van a aplicar de una manera mucho más fuerte que en otros lados en Sogamoso. Entonces, esto es un pequeño ejemplo de lo que puede suceder, ¿no? Mire, precisamente hablando de los antecedentes, los malos informes es precisamente una mala fama que ve Sogamoso desde que fue el corregidor eh, asesinado. Una mala fama uno lo encuentra recurrentemente en textos coloniales que todo el mundo dice, ah, y allá, mataron un corregidor en Sogamoso. Es un documento interesante. Esto también habla de la relación entre el pueblo de Sogamoso y los curas, ¿no? Cementerio propio, digamos, esos cementerios funcionaban en las cuadras que se encuentran atrás de las iglesias principales de los pueblos. Entonces, un aumento de eso hizo que la municipalidad construyera otro, ¿sí? Entonces, estamos hablando de que la construcción del cementerio universal en, o de todos los credos en el norte de la ciudad, ¿sí? Entonces, eso, digámoslo, también nos da una idea de lo complicada que eran las relaciones entre estos dos, ¿no? Por ejemplo, otro de los casos que puede uno ver acá es este. Entonces, mire, las calles dividió los lotes, los vendió y luego dio acuerdo declarando que el cementerio no era de su propiedad, es decir,
el alcalde del municipio y el consejo municipal al parecer hacen una jugada para dejar, uno, lotear lo que actualmente es las manzanas de la carrera 11 hasta la octava entre calles 11 y 12, es decir, Parque Santander, donde está actualmente Salud Sogamoso, donde estaba el Colegio San José. Todas esas 2 cuadras fueron loteadas en ese momento por los liberales, que era el cementerio. De eso está construido, son construcciones sobre un cementerio, y eh, lo del laguito, ¿no? Entonces se queda la iglesia sin cementerio. Eso hace que esto sea supremamente interesante. ¿Sí? El contexto es bien complicado para esas décadas. Precisamente el proyecto liberal del radicalismo arranca en 1863 y va a durar hasta 1880. Entonces son unas décadas donde Sogamoso tiene una agitada vida política, y hay una serie de documentos que vamos a ver no solo en esta lección, sino en otras, que hablan de ese momento histórico, ¿no? Del Sogamoso del siglo XIX. ¿Sí? Digamos, también encontramos cosas como las siguientes. ¿Sí? Eh, y uno puede encontrar cosas, una cita que quiero leerla, que dice: no había casa cural en Sogamoso. Cuando me encargué del beneficio, como ya he dicho, la municipalidad la había declarado propiedad del distrito y había destinado su hermoso solar para que se levantara un coliseo y para la escuela. Es decir, pensar en el liberalismo de Sogamoso en el siglo XIX, y que estas gentes, al ver que el cura abandonó el pueblo, pues hacen una apropiación social de estos inmuebles y se crean para las necesidades públicas del momento. Entonces, uno, es una cuestión básica dentro de los liberales que haya educación pública y gratuita para todos. Entonces ahí empieza a funcionar esa, esa escuela, eh, y el teatro como un sano esparcimiento dentro del liberalismo, y empieza ahí la historia del teatro en Sogamoso. Eh, Me encanta esta descripción del cura. Tuve que tomar casa arrendada a 4 cuadras del templo y a un precio poco cómodo. Es decir, no se le iban a dejar fácil al cura, ¿no? En una ocasión se me ofreció para que viviera en ella, en la casa cural, sin pagar, pero no como casa cural, sino que la reconociera como del distrito. Es decir, la administración municipal estaba buscando hacerse con ese inmueble, ¿sí? Eh, y la respuesta del cura era la siguiente: mi aceptación habría consumado el despojo y dejado a los curas sin este elemento de vida. Se van a los estrados judiciales por la casa, eh, y fallan a favor del cura. Y mire, aunque la casa es de los vecinos del distrito, o sea, de todos nosotros, que son los mismos católicos, estaba destinada para los curas, y que por ministerio de la ley no se podía sustraer de su objeto, y ordenó a la autoridad política del distrito que se lo entregara. El cura tiene que saltar la barda, llamar a un herrero y cambiar las chapas, ¿no? Eh, Pasó un ejército, un colegio y un almacén de sal, ¿no? Entonces afecta, digámoslo, el archivo de la casa, ¿no? El archivo, sí, esto habla también de la complejidad, una época muy compleja. La expulsión de los jesuitas había dejado en la provincia de Sogamuxi unos inmuebles, una serie de inmuebles, eh, que pues entran, digámoslo, a la circulación económica. Entonces, en esa circulación económica encontramos inmuebles que eran de la compañía, muchos inmuebles en el Orinoco, en el Casanare, para ser precisos, y algunos inmuebles aquí a la altura del Valle de Sogamoso, ¿no? Entonces, esos inmuebles son arrendados, esos inmuebles tienen que ver con la sacanza del ganado. La sacanza del ganado tiene que ver con la construcción del Banco de Sogamoso. Entonces, es en esa misma época, ¿no? Entonces,
donde se juega también, digámoslo, la parte indígena. Entonces, uno de los textos también que es básico para entender la complejidad del siglo XIX de Sogamoso es precisamente la comisión coreográfica. Entonces, en la comisión coreográfica aparece una descripción sobre un sincretismo realmente, a un zanagatón. Entonces, los de la comisión relatan que hay una procesión con un paso, llamémoslo así, donde se viste y es similar a los que viven en Sogamoso. Entonces, eh, un, un paso católico, pero lo que se llevaba en hombros era un indígena. Entonces, eso habla también eh, de la importancia del pueblo de indios de Sogamoso, de que logró mantener o sigue manteniendo una serie de sincretismos desde los periodos indígenas. Pues ahí se ve esa diversidad también. Por un lado, los ganaderos como una clase social ascendente, el pueblo de indios de Sogamoso que también es partícipe y está, eh, no es gratis que el cacique Mochacaya eh, ha ayudado a construir la Capilla del Cristo. La cita aparece en Geografía Histórica de Gabriel Camargo Pérez, para los que duden, en pie de página Gabriel pone esa información. Entonces es un primer round donde para mí la ganancia de ese primer round es precisamente que el liberalismo en su Sogamoso, tanto económico, político, cultural, era muy fuerte. O sea, la comunidad estaba empoderada de esos principios liberales y sacó a favor proyectos públicos a partir del abandono del cura de sus funciones, del aprovechar que el ejercicio de poder de la Iglesia Católica fue menor en esos años y le dio, digamos así, en términos poco más tranquilos para hablar, le dieron papaya a los liberales de Sogamoso y los liberales hicieron lo que eh, en sus convicciones políticas habría que hacer, era hacer una escuela, cambiar cementerio, circulación de bienes de manos muertas, eh, reformas urbanas, aprovechando este vacío de poder que dejó la iglesia en ese momento, ¿no? Entonces, ese es el primer round. Yo es un round que daría a favor de Sogamoso, a favor de los sogamoseños. Ese round definitivamente lo ganamos, ¿no? El segundo round precisamente tiene que ver con lo siguiente, y es, años después empieza otro proceso con historias semejantes, ¿no? Ya nos acercamos ya en el siglo XX, en lo que más conocemos como la violencia en Colombia. Entonces, precisamente es un escrito de la señora Marta Niño Porras, del año 2007, que es La Iglesia y el Entredicho de Sogamoso. Es común que en Sogamoso esté la historia urbana, o la historia medio de esta relación entre las gentes y la iglesia sobre eh, el padre Larrañaga y una serie de cosas y la maldición que se hace sobre el pueblo, pero la cosa es mucho más compleja, mucho más delicada, eh, y hay que asumirla con mucho más cuidado y entender qué fue lo que sufrió la población de Sogamoso en ese entonces. Entonces, ese entredicho de Sogamoso tiene, es un artículo escrito por Marta Niño Porras, eh, publicado en Historia Caribe, los que lo quieran publicar, Historia Caribe, el 2007, volumen 4, número 12, el 2007. Entonces Marta coge fuentes, me parece un trabajo muy interesante, coge fuentes eclesiásticas, fuentes de periódicos liberales y unas entrevistas
acá, ¿no? Entonces esto también ayuda como a darle un peso mucho más académico y menos anecdotario de cómo se ha tratado el tema. Entonces, Marta nos pone cosas como la siguiente, el entredicho de una acción religiosa o política. Bueno, hay una serie de cambios en el municipio que se dan a partir de los 20, y es que empieza a llegar una migración protestante, ¿sí? Aunque Marta acá lo pone desde los años 30, hay unas fuentes, digamos, sobre la historia de los protestantes en Colombia que los ubican una década antes. Incluso ya tienen un protagonismo en la década de los 30, ¿no? Pues por un lado, la llegada de los protestantes. Por otro lado, lo que hablan, digamos, en la violencia en Colombia, de los odios heredados, de guerra de los 1000 días, una serie de procesos inconclusos, por llamarlo de alguna manera, se aproxima a lo que es la violencia en Colombia hacia los años 40. Entonces, el famoso entredicho es un entredicho que ocurre en el año 49 durante 3 meses, ¿no? Acción religiosa o política. Para el momento de, digamos, post-abrileño, post-9 de abril, uno empieza a notar que este entredicho tiene unas condiciones muchísimo más políticas eh, que religiosas, ¿no? Entonces, miren, aquí podemos esta cita eh, sobre o sea, que hablan los liberales de Sogamoso. En nuestra ciudad no pudieron formar brigadas de fanáticos que vivaran a Cristo Rey y a Juan Roa Sierra, ni hubo sacerdote como el de una parroquia cercana, que para ahuyentar a los electores el 5 de junio con una mano tocó, arrebató y echó al vuelo las campanas beligerantes y con la otra disparó su pistola ametralladora. Ese era más o menos cosas que pasaban a nivel provincial, por decirlo así. Eh, entonces Sogamoso, como eje liberal, se había convertido en un eje problemático para el conservadurismo en Boyacá y pues para la iglesia. Entonces, miren, enemigo peligroso para el conservatismo con el credo de la provincia, ya que la desobediencia de este pueblo liberal al desacatar la orden perentoria impartida por el Monseñor Perdomo, quien prohíbe a los católicos de cualquier partido político votar por los candidatos abrileños. Cuando uno mira, digámoslo, cuando uno mira el gaitanismo, se da cuenta que en Sogamoso existía una fuerte base gaitanista. No es gratis que aparezcan en los videos de los Acevedo sobre el lanzamiento de la campaña de Gaitán, aparecen pancartas como de Sogamoso gaitanista. Entonces este es el, el contexto en lo que se mueve en los años 40. Y muy, muy fuerte es que precisamente uno de los mayores liberales es Gustavo Jiménez. Entonces es un contexto muy, muy complicado. Entonces, este supuesto deber se vio reflejado en la parroquia de Sogamoso, donde en continuas ocasiones el párroco antes mencionado se dirigía junto con el teniente de la policía Jairo Ortiz hacia las veredas conservadoras de los pueblos limítrofes con Sogamoso, concediendo 500 días de indulgencia a todo campesino conservador que persiguiera a un liberal. Entonces, pues uno ahí en esas cosas que nos anota Marta en este juicioso estudio, eh, nos da, mire, la fecha exacta del entredicho de Sogamoso sucedió entre el 27 de junio y el 21 de septiembre del 49. ¿Sí? Aquí encontramos los artículos del entredicho, los artículos quintos, y obviamente lo que se quería era esto. Ante esta división de pareceres del sector tradicional de Sogamoso, le atribuyó al dirigente liberal disidente Gustavo Jiménez una serie de irrespetos contra la Iglesia Católica. Igualmente se denunció una amenaza contra el párroco Emiliano Lombana, donde un exaltado, revólver en mano, le pidió que abandonara el púlpito, de lo contrario lo silenciaría definitivamente. Lombana fue confesor de Laureano Gómez, entonces podemos ver, digámoslo, la línea ultraconservadora que manejaba Lombana. Eh, Algunos párrocos de las poblaciones vecinas acusaron al liberalismo de Sogamoso por haberlos ultrajado.
de palabra cuando habían pasado por esta ciudad. Los sogamoseños, digámoslo así, desmienten esa afirmación y dicen que ningún cura de los pueblos conservadores vecinos se atrevía tan siquiera a pasar por Sogamoso, ya que temían un ataque. Entonces, pues ahí vemos que los liberales sogamoseños sí estaban muy, muy molestos con lo que estaban haciendo no solo Lombana, sino los curas de los pueblos circunvecinos frente a eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, se dice que hay una descripción que a mí me gusta muchísimo, ¿sí? Mm, Por ejemplo, bolsas de anónimos, pasquines lesivos a la dignidad sacerdotal, les echaban el odio cuando pedían la limosna, bombas explosivas. eh, sí, ahí yo creo que exageraciones también por parte del clero al querer hacer ver a Sogamoso mucho más violento. La prensa conservadora habla más sobre lo que sucede en Sogamoso que los liberales. ¿Sí? Y me parece muy interesante que es la historia oral, digamos, eh, que la he escuchado, digamos, en muchos cafés sobre el suceso de la Rañaga, pero en este caso Marta nos da una, una versión mucho más sólida de lo que sucedió. Entonces, mire, eh, a Jaime lo escuché muchas veces en café hablando sobre esto, ¿no? Entonces ya Marta logra ponerle fecha, ponerle contexto a la historia oral de la Rañaga eh, y habla 14 de julio del 32, eh, hecho lamentable que enfrentó a los liberales con la Iglesia Católica y a las mujeres en una procesión a la Virgen del Carmen. El párroco de la ciudad, Emiliano Lombana, pidió que lo acompañaran dos jesuitas españoles, Vicente Larrañaga y Jesús Sáenz. Ya finalizada la procesión, el padre de Larrañaga quiso terminar el acto religioso recordando un pasaje bíblico sobre Sodoma y Gomorra. Al terminar, la respuesta no se hizo esperar. De entre la multitud salió un ¡Viva el Partido Liberal! A lo que todos respondieron ¡Que viva! Al instante, los cirios se apagaron, se guardaron las camándulas y los escapularios de los sacerdotes. Viendo el peligro, se escondieron en la casa cural, la cual fue rápidamente atacada a piedra por los enardecidos sogamoseños, quienes ofendidos afirmaban que el padre Larrañaga había colocado a Sogamoso en la lista de las ciudades malditas por el hecho de ser liberal. No fue la única vez que cogieron la casa a piedra, también en otro texto se hace una alusión a que Lombana estuvo en contra de la departamentalización del Colegio de Sugamuxi y esa fue también otra razón por la que le cogieron su iglesia a piedra. Eh, Eso, digámoslo, es ese contexto de este segundo round. La presión, digámoslo, la tensión social durante estos 3 meses eh, buscando dolientes sobre lo sucedido, hace que, por ejemplo, no existe el acta de función de Jiménez, quien lo entierran el 11 de septiembre del 49, porque no había cómo hacer rito fúnebre. Eh, y también muestra eh, algo que, bueno, la tensión, por un lado, que empieza y todavía se encuentra en historia oral y todavía se recuerda cómo eh, digamos, por la base social católica, los protestantes eran discriminados en Sogamoso. Es recurrente esa historia, mm, al igual eh, que los mismos protestantes hablan sobre la discriminación que sufrieron, discriminación que sin duda era muchísimo menor eh, que en otros municipios. ¿Sí? Aquí los liberales hasta cierto punto veían con buenos ojos proyectos educativos que empezaron los protestantes. Eh, Se templó el inconformismo social entre los diferentes sectores políticos, como suele pasar cuando la iglesia, a través de un acto político como esto, intenta eh, dividir a los sogamoseños,
quitándole su fe, ¿no? Restringiéndosela más bien. Eh, Aquí es donde perdemos el round. Finalmente, después de 3 meses, tomaron la decisión y por medio de un escrito pidieron el perdón a la iglesia a nombre de todo el pueblo liberal de Sogamoso. Fue levantada la excomunión y regresaron los curas y las monjas. Eh, Perdimos. Fueron tan solo 3 meses, pero perdimos. Mm, Mucha gente quería que siguiera el entredicho, eh, porque sabían que era de condiciones políticas, ¿no? Una de las conclusiones de Marta, voy a leerla textualmente: la participación del clero de Sogamoso en las campañas electorales se centró en ataques verbales que el párroco Emiliano Lombana pronunciaba en los sermones dominicales, en los cuales exhortaba a los feligreses para que se abstuvieran de votar por el Partido Liberal, ya que el liberalismo de la ciudad, según el párroco, estaba en pecado mortal. La intolerancia del clero provocó que el liberalismo sogamoseño se enfrentara en repetidas ocasiones con el sacerdote, llegando a extremos de apedrear la casa cural y exigir la salida del sacerdote del municipio. A mí no me parece que eso sea un extremo, me parece que es algo normal del movimiento social frente a alguien que lo afecta de cierta forma, ¿no? Eh, Ese segundo round es la pérdida. Entonces, un primer round donde ganamos, eh, un segundo round donde perdemos, y vamos a ver cómo vamos a salir de este tercer round. Entonces, el tercer round, sobre este no hay, digamos, una historiografía escrita, pero sí hechos políticos que atestiguan eh, esto, ¿no? Y es precisamente con la elección popular de alcaldes. Vienen dos casos que a los sogamoseños de antaño les hubiera puesto los pelos de punta. Y es la elección eh, de un sacerdote como, como alcalde, y posteriormente la selección de un protestante, de un pastor de una iglesia. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó para que Sogamoso fuera tan duro ese cambio? Entonces, las respuestas vienen como por estos lados. Vienen por, uno, mm, la migración de... Bueno, la migración que llega a Sogamoso es un parandón sin par a nivel nacional. O sea, tal vez solo procesos como el de Buenaventura, Barranca Bermeja y Sogamoso podrían compararse como con grandes procesos migratorios a estas ciudades, que son ciudades industriales rápidamente. Eh, es común encontrar como los crecimientos urbanos, el caso de Sogamoso, y esto hace que lleguen muchísimos conservadores de Sogamoso, y hay que decirlo de esa forma, con los que empieza a cambiar, empieza a mutar los imaginarios sociales sobre la iglesia. Una ciudad que por un lado la modernización y la industrialización la pone más cosmopolita, pero por el otro también culturalmente llegan conservadores que tienen en mejor estima la relación con el clero. Esto hace que mm, se, cuando se tiene la oportunidad, surgen proyectos endógenos, donde surge la candidatura de Gustavo Suárez y sale elegido, ¿no? Por el Polo Democrático, de izquierda, que uno puede pensar que se acercaba a los principios de teología de la liberación eh, de los años 60 y 70. Y posteriormente, digámoslo, en esas políticas como señas de movimientos sociales, en esos movimientos políticos endógenos, venía también un proceso similar con Nacho Torres. Eh, y Sogamoso y las gentes de Sogamoso sufren el duro golpe del masacre del páramo de la Sarna y la muerte
bueno, el asesinato pues de Nacho Torres. Eso habla también de la llegada del paramilitarismo, la influencia del paramilitarismo en Sogamoso, los procesos, digámoslo, uno puede pensar como un ascenso desde la Orinoquía de los paramilitares del Casanare hacia Sogamoso debido a una cantidad de nexos económicos que existían históricamente eh, entre el Casanare y Sogamoso. Entonces eso se dio y la gente en medio de la violencia votó por la tranquilidad que les podía brindar un líder religioso eh, y vota por Edgar Espíndola. Eh, Esa es como nuestra historia contemporánea, nuestro tercer round, eh, que perdimos por knockout cuando, eh, digamos, esos principios eh, de la ilustración, de separar, de kantiano, de criticar a la iglesia, que eran tan fuertes en Sogamoso, se pierde en la separación de Estado-Iglesia, en la laicidad del municipio, que había sido uno de sus baluartes más importantes, la separación Estado-Iglesia, eh, como principio fundamental del municipio, los laicos, se pierde con estas dos elecciones y nos encontramos frente a una situación eh, de un profundo cambio. Tres lecciones de historia de Sogamoso. Esta es la primera lección. Tres rounds pactados de historia de Sogamoso y perdió la ciudadanía profundamente. Perdió eso que nos caracterizaba a nivel nacional como un pueblo de liberales. Se perdió la laicidad. Eh, entonces, esa es la primera lección de historia. Primer round ganado, reformas urbanas. Los curas sabían cuál era su posición. Segundo round, pedimos perdón por ofender a la curia. Y tercer round, las pusimos en la alcaldía. Eh, Muchas gracias a Sogamoso Tarea de Todos, Secretaría de Cultura y Patrimonio, el programa de estímulos 2020. Esto es programa de formación. Muchísimas gracias por su atención.